Son muchos recuerdos, porque me acuerdo la primera vez que venía a Canaima y esa fue la primera cosa que hice. Ese sentimiento de tristeza al salir del país, me sentía triste, que nunca me había sentido así saliendo de cualquier otro país. Y me di cuenta de cuánto me faltaba y de cuánto sentía que la gente, los extranjeros, la gente de fuera tenía que saber de esto. Y quería mostrarlo. Y fue así como me convertí en la guía de este inglés de Manchester, que en 4 meses recorrió los 24 estados de Venezuela, cautivando a muchos con su historia. Hoy te cuento cómo fue ese último viaje. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Hello. Hemos llegado Wow, a Canaima. hemos llegado. Nos vamos a bajar en Canaima Wow. los El dos. último viaje. El último Y va a viaje. ser especial, ¿no? Pero claro, este va a ser lo máximo. Vamos a hacer cuánto hay. Por Yo cierto, voy a yo no sé qué voy a esperar. ser tu guía. Conocí a Patrick en el aeropuerto de Maiquetía. Me emociona muchísimo ser quien le diga adiós en nombre de todos los venezolanos que lo quieren como a uno más de nosotros. Se lo ganó. Hey Patrick, te recibieron como un actor de Hollywood Eso, aquí. de hecho, me puse a grabar para ver, mira qué locura Valentina, y bueno, nos pasó a los dos. ¡Qué chévere! Aquí estamos ya en Canaima. Aquí estamos ya entrando al campamento Canaima, que nos reciben así de consentimiento total. Salud, Patrick, salud. Patrick se metió por el agua porque nosotros no queremos salir porque no hay bonita luz. Mírenlo. Tiene que aguantar el frío. Ahí está. No, pero de una, porque lo estaba pensando demasiado, ¿sabes? 1, 2, 3, así. ¿Qué tal? Pero vamos rápido, ¿eh? Oh. No, Oh, oh. Yo. Y el mira la cara de preocupado que tiene. Aquí va Eduardo, este hombre. persiguiéndonos por toda la orilla. Les voy a decir una cosa. Patrick se ha convertido en un femón, el más experto aquí. Véanlo. Te va a cantar. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando. Sé que el tú río. no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por ahí, me sales por allá. Y creo que en ese punto como que voy inventando palabras y digo, lo único Claro. que es que no me hagas sufrir más. ¡Bravo! ¡Eh! Por favor. Patrick, hemos hecho una Servicio. extraordinaria travesía. ¡Eso! Esa tarde supe que Patrick es absolutamente genuino. Le encanta estar con la gente porque es que le asombra el cariño que le damos. Por eso decido que vayamos a la comunidad. Bueno, yo les presento a mi comunidad. Ahorita estamos saliendo del campamento Canaima, que actualmente está ahorita funcionando aquí en Canaima. Antes era Oturbenza. De acá salió la calidad de servicio a lo que tiene Canaima en la actualidad. Aquí saludamos, hola primo, hola tío, hola abuelo. Así no sea en línea directa, siempre vas a escuchar hola tío. O en Pemón, va que hora me da, va que hora. Y siempre te van a responder, ¿ok? Todos los terrenos fueron dados por familia. Todos los sectores que tú vayas a ver son, por lo menos este es un ejemplo claro de que estas familias son los campos. Lo último que se supo eran de 2.500 habitantes. Okay.
Esta es la casa del capitán de la comunidad, actualmente, que es el señor Roberto Simón. Esta es su casa. Y al lado tienen un comercio. Este es un campamento que el dueño es indígena. Y esto es lo que llaman los campamentos básicos, lo que nosotros llamamos mochileros. Pero realmente tienes todos los servicios que hace un turista normal cuando llega a Canaima. La diferencia es el target de servicio que cada uno elige. También cuando vienen así, bajo presupuesto, entonces también consigues gente que te dicen vente, te cocinamos, comemos arepa todos los días, no importa, pero se te hace que vivas una buena experiencia en nuestra comunidad y eso es lo que tiene, gracias a Dios, todavía se mantiene la calidad humana de la gente aquí en nuestra comunidad. Aquí funciona actualmente lo que es la odontología, pero este también es un ambulatorio que puede ser uno de los mejores, pero bueno, tiene lo básico por ahora. Pero aquí se atienden todas las emergencias y todo lo que es la comunidad. Por acá tenemos el consultorio de odontología. Acá tenemos a los pacientes de odontología y a los odontólogos. ¿Quieres lo más? Sí, adelante. Ah, pero mira qué chévere. ¿Pero qué? ¿Tienes un dolor ahorita? Ok, porque lo podemos ver. Sí, Dale, Patri. Vamos a hacerlo. Claro, dale. ¿Qué estás viendo, Genesis? ¿Hay algo ahí? La cachapa. Patrick lo que está sintiendo es una especie de incomodidad por la resina, que colocaron tiene. con sus alineadores de Invisalign. Están divulgando todos mis De lo secretos que nos aquí en hemos YouTube. enterado. Con Valentina Quintero. No, ya todos saben mis secretos. ¿Quién sabía en Venezuela? Ay, ¿Quién madre, sabía en Venezuela? esto no era el plan. Esto no era el plan. Yo no tengo cómo para defenderme. ¡Oh, qué belleza! Mira lo que hemos No, hecho. no tengo cómo para Patrick tenía los defenderme. dientes chuecos. Esto no era el plan, madre. Acá este es también un abasto. Aquí consigues de todo, ¿ok? Él es más que ser sirio, él es más de Canaima que otra cosa. ¿Cómo se siente trabajando aquí en Canaima? Calidad. ¿Cuántos años tiene aquí? Tengo 6 años. Ah, wow. Valentina y Patrick, aquí los traje al sitio donde embellecen a todos los chicos de Canaima. Esta es la barbería de Canaima. Entonces aquí tú te consigues. Bueno, también te lo puedes hacer, Patrick. Así Con que más bienvenido. Esta parte también no sé si actualmente está funcionando, me corrigen algunos de los chicos. Tienen sitio de videojuegos, ¿Ah, sí? tienen wifi. Todo, Así que aquí estuvimos una noche en lo que llaman el compartir. Esta es la iglesia Pemón. ¿Ok? Aquí hay algo muy curioso. Esta iglesia tiene un olor muy característico, que es de barro. Eso no lo vas a conseguir en todos lados. Ahorita vas a apreciar cuando entres cómo es la iglesia Pemón de Canaima. Me conmovió muchísimo la sencillez de esta capilla. En Pemón se llama chochi. Se dan misas, hay rezos ancestrales, sanaciones espirituales. Aquí trabajan los chamanes con elementos de la naturaleza. Me dio muchísima paz.
Catherine se empeñó en que llegáramos a la pista cuando son, no sé, para ver, las 6:30 de la tarde, que está Negro Cacho. Nunca había venido a la pista a caminar, solamente había llegado aquí en el avión. Esto es privilegio para ti porque esto no Para lo hace Patrick. nadie, Patrick. Aquí la estamos. comunidad sí lo hace, los turistas no, así que estamos ¿en dónde? En la pista de... En la pista de Canaima, y Catherine quiere que arranquemos a caminar. A ver, Catherine, ¿por qué te gusta a ti caminar esta pista de noche? No lo camino de noche, realmente agarro el atardecer y camino, y por lo general ya cuando llego ya está oscuro. Vamos a darle, luz, pues. por favor, la luz, por favor. El aeropuerto está allá al final. Y aquí me siento solita en mi rutina del café, mojando la torta, a contemplar desde esta ventana que es este campamento. Maravilla. Bueno, esta es una leyenda acerca de los guacamayos que nosotros tenemos acá. Se dice de ellos que cuando ellos hablaban, cuando ellos conversaban, siempre ellos andan en pareja o en grupos. Como estos pájaros sabían que los pemones camaracota eran muy diestros con arco y flecha, entonces cuenta la leyenda que en un tiempo ya los pájaros se estaban extinguiendo porque los pemones los flechaban. Dicen que la pareja dijo, bueno, yo voy a alzar el vuelo primero. Vamos a salir lo más temprano o si no vamos a salir cuando el sol se esté ocultando. Entonces cuenta que un pájaro agarra el vuelo, se despide de su pareja, agarra el vuelo y dice, me voy. Ese es lo que dice, lo que emite al momento de despejar, me voy. Y entonces va arriba sin hacer escándalo. Y cuando va aterrizando dice, ya llegué. Esa es la estrategia de la leyenda de Dios, del pájaro guacamayo. Vamos a hacer el paseo de los saltos de la laguna. Ahí está Patrick, que todo el tiempo está tomando agua y metido en su teléfono. Aquí está Juan, aquí está Irene. Me emociona muchísimo que nuestro guía sea Eduardo, porque Eduardo hizo el diplomado en turismo sostenible con nosotros, ¿verdad, Eduardo? Así es un honor tenerle en casa, profe. Y además me dice profe, y eso me tiene contentísima. Aku berkurma biasa nu batang balen, orang terkera apa di nom sabanan karandron Patrick, karena ipora biasa ko. Aku berkurma dari Yeseima Eduardo Macunaima, para que chiroima a poco andar. Nos ubicamos en el campamento Canaima, que estamos acá. Una vez que partamos por acá, vamos a pasar por todo el frente del Salto Ucaima, Salto Golondrina, Salto Guadaima y Salto Hacha. Como pueden ver acá, una vez que lleguemos al Salto El Sapo tiene de altitud unos 25 metros de altura, al igual de largo son 140 metros. Ustedes no van a creer, ¿sabes que las mujeres siempre nos choca tener que estarle guardando las cosas a los varones en la cartera? Bueno, ¿saben lo que ha hecho Patrick? Pero No tiene maletín, no tiene nada. Y lo único que ha hecho, Valen, son poquitas cosas. Tú me puedes meter mis cosas. Yo no sé cuántas veces yo he venido a Canaima y todas las veces me entra una euforia, un orgullo, una emoción, pero hoy es muchísimo más porque es para despedirte. Entonces me parece tan emotivo que podamos estar juntos para regalarte esta energía y que te la lleves a donde sea que vayas a recorrer ahora. Qué mejor lugar para despedirnos, ¿no? Sí. Al fondo lo que es el Salto Ucaima. Salto Ucaima, la primera caída pequeña con la segunda es el Salto Ucaima. En nuestro dialecto lo llamamos Huicaima, Huicatán. Huicatán significa que jala con mucha fuerza. Para nuestros abuelos estas cascadas, todas sin excepción, eran sagradas, inclusive esta laguna. El salto golondrina en nuestro dialecto es salto Coujipa, Coujipa vená, el pájaro golondrina. Nos ubicamos en este momento en la isla de Anatolia, estamos al otro extremo de la laguna de Canaima.
ya cerca del Hacha. De regreso vamos a hacer el tour del Salto del Hacha. Miren, Patrick está tan adaptado a Venezuela que es el único que anda descalzo junto con nuestro guía. Casi Pemón, ¿verdad? Bestia, Patrick, estoy asombrada. Miren, los únicos descalzos. ¿Qué conseguiste, Eduardo? La hormiga 24 es natural de esta región. Ok. En nuestra cultura, los abuelos agarran 3 de estos para poder adiestrarnos a nosotros. Esto lo llamaríamos un Red Bull Pemón. Tú dejas que Sí, te pique sí. y te da alas. Correcto. Se activa todos los nervios, todas las neuronas. ¿En Y te serio? pones, sí. ¿Te vas a dejar que te pique ahora? Sí, yo por lo menos me hago ahí. No. Ahí va. Bueno, Por lo yo menos- quiero saber si Juan, que es nuestro biólogo, está dispuesto a dejarse picar. No, ¡Oh! no, porque ellos ya crearon una sensibilidad a la toxina de esta hormiga. Una hormiga que su nombre científico es Paraponera clavata, y ellos utilizan esta hormiga desde un punto ancestral para tener fuerza y para que ya siendo jóvenes, pasando adultos, puedan ser unos hombres de bien, como ellos normalmente lo dicen. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy apabullada con el conocimiento de Juan, mi nuevo guía de naturaleza. ¿Qué te pasa? Aquí le estoy diciendo a Eduardo que estoy emocionadísima de su trabajo como guía, de la cantidad de información que nos está dando, porque lo más valioso de Venezuela es su gente. Este en nuestro dialecto lo llamamos Batacurán. Batacura. Batacurán. Cuando llegó el tiempo de la pandemia, el COVID, nosotros por ser una comunidad muy remota no teníamos ese acceso en su momento. Pero los abuelos de aquí, algunos que todavía están en los ritos, en las tradiciones, comenzaron a indagar en el bosque y hallaron esta planta que es Batacurán. O sea, al momento que se hierve, se cubren con una especie de sábana y hacen una inhalación, abre todas las vías respiratorias, hasta inclusive en el pulmón, y bueno, de una u otra manera las secuelas que quedan también te lo cura, te lo quita. Aquí llegó el momento de prepararse. Ya Patrick tiene su GoPro a la mano. Ahora viene. Comienza el intercambio de energía. Frío, activos. Activo. Me gusta esta parte. Ya veo, el inglés lo que quiere es mojarse, pasa frío que no le da. Patrick, ¿estás oyendo? Se escucha ahora, estamos llegando. Aquí vamos, aquí vamos. Y allí va nuestro guía adelante. Así es. Para entrar, Patrick, listos para entrar. ¡Ah, vamos! Esta parte me encanta. No, ya veo, como el pulpo de frío y el otro se Mira, Patrick, te voy a decir, yo nunca había entrado para este lugar. Yo tampoco. ¿Verdad? Tú tampoco tampoco. cuando viniste, ¿no? Sí. Este es el refugio del señor Tomás Bernal. Está relativamente cerca desde el Salto del Sapo, donde nosotros pasamos. O sea, él vivía aquí. Sí, No, él vivía aquí. Vivía aquí. ¿Y cuánto tiempo vivió aquí? Se estima unos 40, 50 años. Aquí. Sí, No. sí, unos 40 años. 40 años aquí viviendo, ¿ah? Yo te lo imagino. Este es el primer capítulo de YouTube que hago con mi nuevo look rubia, que me voy a dejar las canas. Y estoy encantada saber que me voy a quitar esa esclavitud para toda la vida.
ahora dónde estamos, Eduardo? Estamos en la parte de arriba del Salto del Sapito. O sea, por donde caminamos ahora estamos encima. Sí, por donde caminamos ya vamos a llegar. Este es el Salto del Sapo. Este es el Salto del Sapito. Este es otro ok. salto. Esta es otra caída de agua. ¿Tú sabes por qué tú y yo no recordábamos haber venido por acá? Vamos a ver. ¿Por qué no recordábamos haber venido por acá? Porque esto no es lo que se hace normalmente, Eduardo, ¿no? No, bueno, se hacía antes cuando se aperturó con el turismo. ¿Y aquí dónde estamos ahora? Estamos en la parte de arriba del Salto del Sapo. El nombre más auténtico es el Salto Sarín. 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 Sarín en honor a un guerrero indígena que se llamaba Sarín. Sarín en nuestro dialecto significa melenudo, que tiene una cabellera larga. Wow. Cuenta la leyenda del guerrero Sarín cuando una vez llegan del festejo, después de que tuvieron unas guerras, triunfaron, celebraron y el guerrero se atrevió a pedir la mano de la hija del cacique. Pero entonces no fue aprobado como tal, el cacique no le dio el consentimiento. Entonces él, nostálgico, deprimido, comenzó a caminar por aquí y él invocaba en su canto, decía que prefiero que me lleve el dios del agua, el dios del viento, a seguir escuchando el rechazo del cacique. Cuando él llega a esta región, vino un ventarrón, el dios del aire, junto con el dios del agua, se unieron y lo arrebataron y lo tumbaron por esta quebrada. En honor a él, conocen esta quebrada como el Salto Sarín, en honor al cacique Sarín. Te confieso que me emociona y me conmueve muchísimo ver la euforia de Patrick. Mírenlo allá, mírenlo allá. Le cuento a Patrick que el maestro José Antonio Abreu crea el sistema de orquestas en 1975. En Canaima empezó hace unos 15 años y ya va por la segunda generación. Dicen los expertos que los Pemón tienen un oído superdotado. Es casi sobrenatural. Encaramarse en un tepuy. Un sueño, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer los dos. Encaramarnos en un tepuy, Patrick, Wow. porque esta despedida tiene que ser más que inolvidable. Y yo quiero convidarte a estar en el origen del mundo. Qué honor. No me lo puedo creer. Porque, bueno, es algo que nunca he tenido chance de hacer. Y, bueno, es mi segunda vez en Venezuela. Entonces, bueno, recibimos la llamada ahora y no. Canta, no dejes pasar la mañana. Canta, no dejes pasar la mañana. Triste, el sol no volverá a aparecer. Oye, qué emoción acompañar a Patrick, Juan e Irene en su primer vuelo en helicóptero sobre la cima del Ollantaytambo. Ver tan de cerca dónde se originó el mundo, delirar de orgullo porque estas formaciones están en Venezuela, son patrimonio de la humanidad y tenemos la responsabilidad de protegerlas. Muyute Lundrón, es verdad,
pero siempre será un frenesí ser tú el propio dron encaramado en un helicóptero. Dígalo ahí. Patrick, estamos en la cima del Ollantaytambo. Esto tiene que ser de los momentos del viaje. O sea, es... ¿Cómo es que un profesor de matemáticas de Manchester está en este instante grabando el Salto Ángel con Valentina Quintero? Pero siento que han pasado tantas cosas en estos meses y, o sea, que ni he procesado, pero creo que ese es el mejor ejemplo de cómo mi vida ha cambiado, ¿no? Que no me lo creo todavía. ¿Sabes lo que pasa, Patrick? Que te atreviste. Sí. Te atreviste. Sí. Dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ir a conocer ese país completo y yo me voy a ir. Sí. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a ir. Y ojalá, Patrick, que todos los días de tu vida te atrevas. Sí. Todos los días de tu vida. ¿Por qué? Digas, yo lo voy a hacer y ya está, ya se verá, pero yo lo voy a hacer. Ah, es que valió la pena como nada en la vida. Eso fue... O sea, no sé qué está pasando, madre. No sé qué está pasando. Es muy loco. Amor, está pasando que estás aquí, que estás feliz, que te atreviste y que lo vas a hacer así toda la vida. Ay, ay,